Bueno, queridos hermanos, hoy arrancamos con un nuevo estudio, ¿sí? La realidad del infierno. La creencia del infierno no es algo que todos los seres humanos creen, y de los que creen, no todos creen lo mismo. A través de la historia de la humanidad, el tema del infierno ha dado mucho que hablar, y en la actualidad prácticamente ya no se habla. En muchas iglesias cristianas no se tocan temas como temas que incomoden a la gente. Temas como la santidad, negarse a uno mismo, crucificar el pecado, padecer por Cristo y la realidad del infierno, son cosas que se evitan para que la gente no deje de venir a las reuniones de la iglesia. Son muchos los que niegan la existencia del infierno, niegan el castigo y la condenación eterna, y lo hacen cuando niegan la existencia de Dios. Es decir, que no hace falta que digan verbalmente que ellos niegan la existencia del infierno, sino con el solo hecho de negar la existencia de Dios, ya también están negando la existencia del infierno. ¿Por qué? Porque si no existe Dios, entonces tampoco existen los pecados contra Dios. Y por lo tanto, tampoco existe un infierno del cual Dios no quiera salvar. Pero observen lo que dice la Escritura en el Salmo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón. ¿Qué es lo que dirá el necio en su corazón, no? Bueno, continúa el pasaje, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, no es algo que yo digo, sino es algo que dice la Escritura, que dice la palabra de Dios, que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y como dice que no hay Dios, por lo cual es necio. ¿Se dan cuenta? Así que veamos un poco qué es la definición de necio. Según el diccionario, necio es una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Es como cuando uno le dice a alguien que tiene problemas con el juego, le gusta ir al casino, y uno se acerca y le dice, mirá, no lo hagas, vas a perder todo, vas a dejar tu familia en la calle, te vas a quedar sin nada. Pero como el otro es necio, sigue yendo. ¿Mm? ¿Y cómo termina? Y termina mal. Ahora, usemos un poco el sentido común y pensemos en estas dos opciones. Vamos a ver dos opciones. La primera, si Dios no existe, tampoco el pecado no existe, tampoco el infierno no existe. Entonces, cuando me muera, no pasa nada. Por lo tanto, puedo dedicarme tranquilamente a disfrutar de la vida, siguiendo mis pasiones y deseos, porque después de esta vida no hay otra. ¿Mm? Ahora, veamos la otra opción. Si Dios existe, entonces también existe el pecado contra Dios. También existe el infierno y la condenación eterna. Por lo tanto, si Dios no me salva ahora, cuando me muera, iré a ese lugar horrible de tormento eterno. Ahora, habiendo mostrado o puesto en escena estos dos tipos de pensamiento,
o de hipótesis, podríamos decir. Al analizar estas opciones, la pregunta que debo responder con toda sinceridad es: ¿en cuál de estas dos opciones corro mayor riesgo de perder? Vuelvo a repetir, ¿en cuál de estas dos opciones corro el mayor riesgo de perder? Pues la respuesta a esta pregunta es que en la primera opción es donde corro el riesgo de perder muchísimo. Si ignoro a Dios, siendo Él real, al morir iré a parar al infierno en una condenación eterna de donde no hay escapatoria. Y esto es la peor desgracia que le puede suceder al hombre. Es la peor desgracia, porque no hay forma de poder escapar, no hay forma de reparar, no hay forma de evitarlo. Cuando uno llega al infierno, dice la Escritura que la condenación es eterna, no es temporal, es eterna. Todo esto lo vamos a ver con mayor amplitud más adelante. Así que de estas dos opciones es preferible la segunda opción. Es mejor considerar que existe Dios y prepararme para ser salvado, es decir, buscar la salvación que Dios me ofrece y así cuando me muera librarme del castigo eterno. Porque de la muerte eterna ya no se puede uno librar. Pero si Dios me salva, me libro de la muerte eterna. Y supónganse en que Dios realmente no existe, no existe el infierno, pero yo creo en Dios. Cuando me muera no va a pasar nada. ¿Me entienden? Este, así que bueno, pero Dios existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gracias a Dios, Dios nos ha ayudado, nos ha dado el entendimiento necesario para que podamos comprender que existe Dios y no seamos necios. Amén. Bien, en Mateo capítulo 16, verso 26, Mateo 16, 26, dice la Escritura lo siguiente: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esto, observen, esto lo dice directamente Jesús. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El problema del necio es que no evalúa estas dos opciones de pensamiento que vimos porque simplemente es necio y por no creer en Dios termina condenado a un infierno eterno. Y aunque el necio sea multimillonario, no le servirá de nada porque la salvación que Dios da por medio de Cristo no se puede comprar, porque es un regalo de Dios para todos los que creen en Él de verdad. Pero también existe otra postura de pensamiento de gente que dice creer en Dios, pero que no creen en la existencia del infierno. No sé si ustedes en algún momento se han encontrado con personas así, que creen en Dios, pero no creen en la existencia del infierno. ¿Mm? Algunos de estos son los testigos de Jehová. Según ellos, creen en Dios, pero no creen en la existencia del infierno. Y entre estos que creen que no existe el infierno, pero que dicen creer en Dios, afirman que si Dios es amor, ¿por qué permitiría Dios que gente que no cree en Él tenga que pasar una eternidad bajo un castigo de tormento eterno?
y afirman su postura apoyándose en varios versículos que hablan del amor de Dios. Por ejemplo, observen lo que dice 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Claro que Dios es amor y que desea lo mejor para el hombre. Pero aunque Dios ame al hombre, no significa que el hombre lo ame a él y le muestre su amor por su obediencia. El problema de tratar de justificar la inexistencia del infierno, del castigo y la condenación eterna, apoyados en el amor de Dios, es que no estamos teniendo en cuenta que Dios amó tanto al hombre que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, derramando toda su sangre para poder rescatar al hombre. Observe lo que dice 1 Juan 4, verso 8 al 10. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La pregunta es, ¿qué es tan malo para el hombre que Dios para rescatarlo sacrifica a su único Hijo por la salvación del hombre? Repito, miren, esta es una pregunta súper importante. Si creemos que realmente Cristo, el Hijo de Dios, vino realmente a la tierra, murió en una cruz por los pecados del hombre, la pregunta es, ¿qué es tan malo para el hombre que Dios para rescatarlo sacrifica a su único Hijo por la salvación del hombre? Es decir, debe ser algo tremendamente terrible para que Dios haya optado sacrificar a su único Hijo. Así que con el simple hecho de pensar en esta pregunta, con un poquito de sentido común, debemos llegar a la conclusión que la situación del hombre es inmensamente grave y que el amor de Dios es también inmensamente grande, que no quedó otra opción que el Hijo de Dios sea sacrificado en una cruz, derramando toda su sangre para rescatar al hombre. En Juan capítulo 3, verso 16 al 17, Juan 3, 16 al 17, dice la palabra de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El grave problema del hombre se llama pecado. El pecado produce muerte, la muerte espiritual. Y la Biblia nos advierte claramente de esto. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por la incredulidad de Adán, entró el pecado en el mundo. Y por el pecado entró la muerte a todos los hombres, quedando todos bajo la ira de Dios. Por la incredulidad de Adán, todos los hombres nos constituimos en enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, verso 8 al 12. Romanos 5, 8 al 12. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Que el hombre sea constituido enemigo de Dios a causa de sus pecados, le es imperioso al hombre reconciliarse con Dios para no seguir bajo la ira de Dios. Vuelvo a repetir, que el hombre sea constituido enemigo de Dios a causa de sus pecados, le es imperioso al hombre reconciliarse con Dios para no seguir bajo la ira de Dios. Como el hombre no tenía forma de lograr esto, entonces Dios, en su infinito amor, decide proporcionar el camino a través de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 3, verso 9 al 26. Observe lo que dice la Escritura. Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cómo están todos? Que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Dios justifica al que es de la fe en Jesús. Así que por la incredulidad de Adán, el hombre está muerto espiritualmente y va camino a una condenación de muerte eterna. La única posibilidad que el hombre tiene de librarse de esta condenación de muerte eterna es que se reconcilie con Dios. ¿Cómo?
a través de la fe genuina en Jesucristo. Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vuelvo a repetir por última vez. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos terminado por hoy. Ha sido cortita. Pero ¿qué es lo que hemos dado ahora? Hemos dado la introducción. Amén. Hemos dado la introducción.